Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestra serie Un año con la pandemia, de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares. En el episodio anterior hablamos sobre el primer caso ubicado en el país en San Pedro Zacatepeques, en el departamento de Guatemala. En esta ocasión conversaremos sobre el primer caso comunitario que tuvo lugar en Patzún, Chimaltenango. Me acompañan los dos reporteros de Ojo con mi Pisto, Isaías Morales, integrante del equipo desde enero de 2017, y Carmen Maldonado Valle, quien colabora con nosotros desde febrero de 2021. Ojo con mi Pisto publicó varias notas sobre lo que ocurría en Patzún. Se entrevistó al alcalde Guadalupe Cogtí y lo abordamos desde la perspectiva noticiosa, desde el momento en que se estableció un cordón sanitario alrededor del municipio. Para empezar, es importante entender qué es un caso comunitario y en qué consiste un cordón sanitario. Por ello, escuchamos a la doctora Iris Casali, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Roosevelt, quien nos indica brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de ambos conceptos. El cordón sanitario se implementó para evitar que el virus saliera de Patzún para el resto del país. Una medida atrevida, pero que dio resultados. Poner un cordón sanitario es una medida que puede hacer que el virus disminuya su transmisión. Es como hacer que la gente se quede en casa para evitar que se transmita y además se contagie. Un cordón sanitario en una población es evitar que esta población salga de este lugar para que entonces haya menos transmisión del virus. ¿Qué pasó en Patzún en ese momento? Recordamos las declaraciones que nos brindó el alcalde el 6 de abril de 2020 en la entrevista "Dicen que estoy en Villanueva". No es cierto, estoy bien. En esta entrevista lo que abordamos con el alcalde es distintas cuestiones, desde los rumores que se estaban manejando en ese momento que él tenía COVID, había viajado fuera del país, que también estaba en el hospital de Villanueva, o sea, una serie de cuestiones que señalaban los vecinos porque enfrentaba varias críticas de parte de la población sobre el manejo de la pandemia. Lo que él nos comentó es que mucha de esta cuestión, y de hecho el primer caso comunitario, la investigación que se hizo y donde no se pudo establecer el vínculo entre cómo pudo contagiarse, todo esto lo manejaba el Ministerio de Salud y que en ese caso pues son ellos los que determinaron cómo fue que sucedió esta cuestión. Desmintió en ese momento que fuera empleado municipal la persona que se contagió, el primer caso comunitario. También nos dio a conocer que en ningún momento tanto él como la persona contagiada salieron fuera del país. Entonces eso fue lo que nos comentó a grandes rasgos en esa entrevista, además de todas las medidas que se tomaron en su momento, las pruebas masivas que se hicieron. Cada una de las cuestiones fueron las que abordamos, ¿verdad? Porque fue la primera vez que logramos conversar con él. Profundizamos también en lo que implicó instalar medidas de control. En la nota "Hace un mes del cordón en Patzún y 2 semanas que bomberos no trasladan pacientes", que publicamos el 4 de mayo de 2020, contamos qué estaba pasando y Carmen nos lo recuerda. Esta nota habla un poco de cómo era el ambiente en Patzún para ese entonces. Y lo que sucedía era que faltaba comunicación entre el alcalde y los vecinos. De hecho, tiene un subtítulo que dice: "El alcalde dice, los vecinos dicen". Porque los vecinos creían que todo el contagio se dio porque una comitiva mandada por el alcalde había ido a México a traer unos productos para repartírselos a los allegados de la municipalidad. Pero nadie sabía, nadie lo confirmaba, todos decían, todos creían, pero realmente no era seguro. Eso también, la gente estaba un poco con miedo porque no sabía qué era lo que iba a pasar después. No estaban muy seguros de que era un caso comunitario, solo sabían que ellos tenían que estar encerrados en sus casas y ya llevaban un mes con el cordón y pues ya no se habían presentado más casos, pero tampoco sabían si ya los iban a dejar salir o qué iba a pasar después. Entonces sí había muchísima incertidumbre. Eso, y también habla un poco el jefe de los bomberos del municipio y cuenta cómo fue sobrevivir en esas circunstancias porque el centro de salud casi no tenía personal. Los bomberos también cuentan un poco cómo fue sobrevivir en esas circunstancias porque el centro de salud no tenía suficiente personal para atender a todos los pacientes. Entonces ellos sobre todo se dedicaban a atenderlos en las ambulancias y ayudaban también cuando llegaban. Además de eso, les faltaba presupuesto
porque en la estación tenían algunos bomberos a los que sí les pagaban, pero tuvieron que pedir la ayuda de otros que trabajaron a donaron durante todo ese tiempo para poder atender a los pacientes que salían contagiados, porque no solo era una cuestión de trasladarlos, sino atenderlos en el camino, protegerse. Y la verdad es que ningún bombero salió contagiado en todo ese mes y estaban muy orgullosos de ello, pero no sabían cómo había pasado porque en realidad no tenían recursos para realizar su trabajo. Patzún es un municipio eminentemente agrícola y en este primer momento fue muy difícil comerciar sus cultivos. La vida cambió. Escuchamos a un vecino, Jorge López Bachiller, contarnos sobre ello. Bueno, durante el cordón sanitario que hubo justo en marzo del año pasado aquí en el municipio de Patzún, los efectos fueron varios, ¿no? Hubo personas que no pudieron seguir o sí siguieron cosechando sus productos, pero no tenían salida al mercado local o al mercado nacional porque no los recibían en otros municipios por provenir de Patzún. Con lo cual hubo personas que tuvieron que tirar sus cosechas, sus productos, porque no encontraban un mercado donde venderlos. Y en aquellos lugares donde sí les permitían, fue muy difícil poder salir del municipio y poder venderlos. Ese estigma duró durante varios meses hasta que ya hubo muchos más casos y la situación de Patzún pues se diluyó, entre otros casos, en todo el país. Pero eso fue principalmente la situación. A partir de ahí, pues la situación de la pandemia se vivió de manera tranquila. Ha habido bastantes casos. Actualmente estamos en semáforo rojo, rojo amarillo, rojo anaranjado, y la gente después se protege, se cuida, pero también hay mucha gente que va sin mascarilla, que no usa gel y que lo ha tomado como una situación normal, ¿no? Entonces hay extremos, ¿no? Desde personas que realmente lo han vivido como una crisis personal muy fuerte y siguen todavía con una mentalidad muy de susto, de miedo, de pánico, y otras personas que ya lo viven como que no pasara nada, ¿no? Como que no les fuese a afectar. Esa es un poco la situación al día de hoy. El cordón sanitario estuvo vigente un mes. Cuando se levantó, los habitantes del municipio, de 69.560 habitantes, lo celebraron a lo grande, con quema de cohetíos. Gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de Un año con la pandemia de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Esté pendiente de nuestras próximas emisiones en donde seguiremos explorando cuánto y cómo nos hemos ido adaptando en este país a vivir con el coronavirus.